Buenas noches. Continuamos con estos estudios desde nuestros hogares, compartiendo con nuestros hermanos en sus casas la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a hablar de este tema. Lo hemos titulado Desanimados y vamos a basar este estudio en el contexto de Hebreos capítulo 12. Después de que pasa el capítulo 11, el capítulo de la fe, empieza diciendo que mirad, hermanos, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, después de tener todos estos testigos de la fe y en especial a nuestro Señor Jesucristo, poniendo los ojos en Él. Y el contexto nos lleva a colocarnos un ejemplo, y es el caso de Esaú y Jacob. Pero entramos diciendo que la fe de algunos se puede ver menoscabada por circunstancias como enfermedades crónicas o graves, angustiosos apuros económicos, la pérdida de un ser querido o un profundo desengaño familiar o con un amigo. Y parte de esto es lo que estamos viviendo hoy en día: enfermedad, apuros económicos, la pérdida de vidas, familiares, amigos, tal vez conocidos. Nos irá a tocar a todos en este mundo a raíz de lo que está sucediendo. Entonces la fe se puede ver menoscabada por esto y podemos afirmar lo siguiente: la adversidad aumentará nuestra fe o hará brotar la raíz de amargura que nos estorba. Esto puede servir para que nuestra fe se aumente o para que se desanime de tal manera que nos volvamos tal vez personas amargadas, y eso es lo que hace el escritor de Hebreos enseñándonos en este contexto. En el capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estamos hablando que el desánimo nos puede llevar a esto, hermanos. De eso es que estamos hablando. Y podríamos preguntarnos, que nos estorbe en qué. Esta raíz de amargura va a hacer que nos estorbe qué, podríamos decir. Primero, pues que se caigan nuestras manos y se paralicen nuestras rodillas. Que la raíz de amargura impide que demos frutos, que sigamos la vida, que sigamos luchando por nuestras vidas. Y eso dice el versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y en segundo lugar, dice también que otra consecuencia del desánimo y que nos volvamos amargados pudiera ser que menospreciemos la disciplina del Señor. Hemos estado diciendo que seguramente lo que está sucediendo es la disciplina del Señor para toda la humanidad, incluidos nosotros, sus hijos. Versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Todo esto fue lo que le sucedió a Esaú, y vamos a analizar esta historia para aprender de ello. En el versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú se equivocó al vender su primogenitura, y tal vez también lo que le vino, sabiéndolo Dios, era su disciplina, pero él no hizo caso, como lo vamos a ver, aunque, como dice, procuró con lágrimas el arrepentimiento. Y esta raíz de amargura contamina y daña. Entonces, como decíamos al comienzo, esto puede servir para aumentar nuestra fe o para que nos volvamos amargados y nuestra vida se paralice, no demos frutos y nos endurezcamos de tal manera que no recibamos la disciplina del Señor y estorbemos su bendición. Entonces, además esto contamina y daña a las personas, a las familias, a la iglesia y a la sociedad. Entonces vamos a mirar cómo fue esta historia
Dice en Génesis 25:24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Ahora, todos sabemos que cuando ellos crecieron, pues ya vino lo de la comida, lo de la venta de la primogenitura, y esto generó un problema inicial entre dos hermanos. Podría ser algo pasajero, temporal. Es normal que a veces tengamos desacuerdos aún entre las familias, entre hermanos, y esto podía ser algo temporal. Todos nos desanimamos muchas veces por diversas causas. Pero ¿qué pasó? Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Este hombre no fue capaz de superar esta prueba y tanto que ya estaba pensando en matar a su hermano, en vengarse. Y como decíamos, esto podría ser algo pasajero, temporal. Ya se había convertido en un problema familiar. Ahora, su madre busca una solución lógica, alejar a su hijo menor para evitar agrandar el problema. Era algo lógico. Versículo 43, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué será privada de vosotros ambos en un día? Entonces, esto inicialmente fue un problema entre Esaú y Jacob, que pudiera ser algo pasajero. Ahora ya está en un problema familiar y muy grave, muy delicado. Su madre busca una solución lógica, alejar al hermano menor del mayor hasta que su ira se menguara, se aplacara, se le olvidara. Pero ¿qué pasó? Dice que se convirtió en un problema de dos pueblos, de dos familias. Se separaron, ya se convirtió en un problema de dos familias. Y dice, el problema inicial se convirtió en un resentimiento, rencor perpetuo, con graves consecuencias. En Números 20:14, cuando van hacia la tierra prometida, dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom, o sea, Esaú, desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos. Así, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. En Amós 1:11, mire lo que dice la palabra de Dios. Ya para este tiempo, este problema se ha convertido pasó de ser un problema entre dos hermanos a un problema familiar, involucró ya a su mamá, obviamente al papá. La mamá trata de
de arreglar el problema enviando a Jacob lejos, donde su tío, hasta que se apaciguara la ira de su hermano, pero no fue posible. Y ya habían pasado siglos y esto ya se había convertido en un problema no de dos familias, sino en un problema de naciones inclusive, en un problema eterno. Entonces, mire lo que dice Amós, capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, Esaú, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Miren lo que se había convertido ya este problema. Ya eran dos naciones, y eran hermanos, y ya eran enemigos de por vida. Entonces ya se convirtió en un problema mayor. Por eso el contexto dice: mirad, hermanos, que no haya que el rencor no se convierta en algo tan malo, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí vemos tal contaminación, ya se había convertido en un problema mayor, había pasado de los hermanos, la familia, las familias, ahora se había convertido en un problema de dos naciones y eterno, un problema perpetuo. Entonces dice: la raíz de amargura se convirtió en una gran maleza que contaminó todo. Abdías, capítulo 1, versículo 10, dice también lo siguiente, el profeta: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Miren las consecuencias que vinieron sobre Edom. Versículo 11. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. El rencor había llevado a que Esaú, Edom, tomara estas posiciones de haberse quedado mirando, de haberse jactado en el día de su angustia, y de haberse alegrado de la desgracia de Judá. Y continúa, versículo 13: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, dice el Señor, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces miremos todas las consecuencias del rencor de Edom, Esaú, contra su hermano Jacob. Entonces, el contexto nos enseña que no solo es buscar la santidad, sino también la paz con todos, para alcanzar la gracia de Dios. El versículo 14 del contexto que estamos analizando dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. Dice que hay que buscar la santidad y la paz, que la raíz de amargura no nos estorbe y que no podamos alcanzar la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice el contexto. Entonces, Esaú debería haber buscado la paz con su hermano. Debería haber buscado la paz con su hermano. Y lo que hizo su madre al comienzo estuvo muy bien. Ella buscó que se apaciguara su ira. Pero miremos cómo esto se convirtió en un rencor. El desánimo jamás pudo salir de esa encrucijada, de ese desánimo, y mire todas las consecuencias que esto trajo. Versículo 14, el texto que estábamos citando dice:
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Entonces, lo que comenzó con un desánimo, después hizo que las manos se cayeran, las rodillas se paralizaran, y el escritor de la carta a los Hebreos, el ejemplo que nos da es este, el de Esaú y Jacob. Y entonces dice que hay que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es increíble cómo a veces entre nosotros mismos hay hermanos que le guardan rencor a otros hermanos, y rencores de años. Hermanos que no volvieron a saludar a otros, y pasan años y seguimos en ese rencor y no buscamos la paz y la santidad. Esto va a hacer que nos perdamos. Es increíble pensar, como dice el himno que cantamos a menudo en nuestras congregaciones, que cómo puedes tú orar enojado con tu hermano. ¿Cómo podemos predicar si no nos hemos reconciliado con nuestros hermanos? ¿Cómo serán aceptadas nuestras ofrendas, nuestros sacrificios delante de Dios sin arreglarnos con el hermano? Jesús también lo enseñó. Entonces hay que buscar la paz y la santidad para que esto no nos suceda, para que la gracia de Dios la podamos alcanzar y no haya tal contaminación. Entonces vamos ya mirando la conclusión y quiero que estas circunstancias que están sucediendo no nos vayan a desanimar de tal manera, hermanos. Mire, apenas estamos comenzando. Nuestros gobernantes dicen que esto va para largo. Algunos inclusive dicen que hasta el 2022, pero esto va para largo y van a venir, las consecuencias seguirán acercándose y tocándonos tal vez, hermanos. Entonces, que el desánimo no se convierta en esto. Entonces, el desánimo crónico es originado por un cúmulo de raíces de amargura que cargamos contra los demás, contra familiares, compañeros de trabajo, de estudio, contra hermanos en la fe o hermanos en la carne. Ya lo mencionábamos arriba, contra los familiares, contra doctrinas, contra gobernantes. A veces nos impide sentarnos en paz cuando hablamos de las doctrinas y nos llenamos hasta de amarguras. Y que primero me contaminan a mí, pero luego a los que me rodean, familia, iglesia y sociedad. Entonces, hermanos, que esta corta lección nos sirva para que no nos dejemos desanimar, hermanos, por nada de lo que está sucediendo, por la situación económica, por la enfermedad y aún por la muerte, hermanos. Que confiemos a Dios, busquemos la paz y la santidad para poder alcanzar la gracia de Dios. Dios los bendiga.